Vamos a meditar en este tema porque existe mucha confusión por falta de estudio de la palabra del Señor. Por eso es que vamos a meditar. Y el engaño, conforme nos acercamos al fin, el engaño está incrementando tanto que casi no se puede discernir entre la verdad o el error. En Éxodo capítulo 12, verso 1 y 2, vamos a mirar cuál era el tiempo que se seguía anteriormente y será que el tiempo que el Señor habla aquí ya tuvo su cumplimiento o sigue vigente ese tiempo. Vamos a mirar en el capítulo 12. Aquí dice en el versículo 1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Que entonces aquí dice que este iba a ser el mes primero y quien hablaba era Jehová, no era Moisés, no era Aarón, sino quien estableció el tiempo fue Jehová y se lo dio a Moisés. ¿Para qué? Para que lo hablara a todo el pueblo. Y decía, este es el mes, principio de los meses, para ustedes será. Y nosotros como protestantes, como reformadores, debemos saber lo que la Biblia sigue vigente, ¿no? Si nosotros estudiamos, debemos saber lo que ya tuvo su cumplimiento y lo que sigue todavía en vigor. Bueno, seguimos leyendo en el verso 3 de lo que estábamos leyendo en Éxodo 12, 1 y 2 para saber cuál era el principio de los meses. Y dice, habla a la congregación, a toda de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Dice, porque es la Pascua de Jehová. Entonces, la Pascua de Jehová indica el principio de los meses del año, ¿no? Eso es lo que indica, porque el Señor decía, este va a ser para vosotros el principio de los meses, y era la Pascua. Y Deuteronomio capítulo 16, verso 1 dice, guardaráis el mes de Abib. Mire cómo le llamaba el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Dios estableció nuevamente a Israel el tiempo que se había perdido por la esclavitud en Egipto, en la tierra de Egipto. Y ahí el Señor les estaba dando ese mes, diciéndole, este es para ustedes el mes primero de todos los meses. Y era el mes de Abib. Y podemos mirar que el mes de Abib, también llamado el mes de Nisán, y vamos a mirar por qué también se llama mes de Nisán, era las primaveras, el principio de las estaciones, ¿no? Pero recordemos que el calendario que el Señor Jehová estableció inició cuando terminó la esclavitud en Egipto, la esclavitud de Israel. Ahí, cuando se terminó la esclavitud de Israel, inició el calendario hebreo. ¿Qué significa la palabra Abib? Pueden mirar allí. En su etimología, Abib, que es una voz hebrea, significa primavera. Eso significa, y es llamado así porque es el primer mes de la primavera de la estación del año. Y también recordemos que Dios siempre ha puesto nombres con terminologías, ¿no? Dependiendo o relacionado con los caracteres de las personas, o en este caso, relacionado con la agricultura, con el clima. Por eso le llamó el mes de Abib, porque significa primavera. Y pues Abib también se le llama Nisán, y vamos a mirar aquí en el libro de Esther capítulo 3, en el verso 7, dice, en el mes primero
que era Aviv, pero ahí es el mes de Nisan. Bueno, le llamaban así porque Nisan, recordemos que aquí ya estábamos hablando de los judíos que estaban en una tierra extraña, ¿verdad? Cuando los judíos fueron deportados por Nabucodonosor, adoptaron los nombres de los meses de la antigua Babilonia, pero también ellos tenían sus nombres con terminologías, dependiendo al clima y a la estación. Por eso ellos adoptaron también el nombre de Nisan. Y en el calendario hebreo allá ustedes pueden mirar que el primer mes es Nisan. Los primeros meses que nosotros tenemos del año están entre marzo y abril. Pues a finales de marzo, a principios de abril, siempre van a celebrar hasta el día de hoy los judíos la Pascua. El primer mes que estableció Dios y no el hombre. Así es que también vemos que Nisan significa retoño. Eso significa Nisan, retoño, primer brote, y comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Pero vamos a ver cómo es que cambió entonces, hermanos, ese calendario. Lo importante de este estudio es qué es lo que nosotros hacemos con el calendario de hoy día que todos tenemos. Y vamos a mirar cómo es que se cambió el tiempo. Si miran ustedes ese calendario que está allí, y ustedes lo pueden buscar, en el año 1582. Y si pueden ver también un 4 de octubre, que era jueves, de ahí se cambió a viernes 15, le quitaron 10 días. Ustedes busquen el calendario de 1582 y póngale qué pasó en octubre de 1582 en el calendario. Y ahí le va a decir todo lo que pasó. Hubo un cambio drástico. Usted dormía un 4, un jueves y amanecía y ya era un 15, viernes. Julio César, como ustedes pueden mirar en pantalla, es el que había hecho el primer calendario alrededor del año 46 de nuestra era, después de Cristo. Formó ese calendario y Julio César era un emperador romano. Fue el primero en cambiar el calendario. Y entonces con el tiempo se acumularon algunos errores con relación al calendario astronómico, y en 1582 pues vino el Papa Gregorio XIII y entonces él promulgó un cambio que se utiliza de manera oficial casi en todo el mundo, ese calendario, y le llaman pues el calendario gregoriano, ¿no? Hasta el día de hoy, calendario gregoriano es el que utilizamos casi en todo el mundo. Antes se llamaba el calendario juliano por Julio César, y estos pues son romanos. El uno era emperador romano y vino el otro que era papa romano y él hizo el otro, modificó el cambio. Pero vamos a ver algunos motivos por el cual fue modificado este calendario por los romanos, porque es igual, el catolicismo es romano, viene del romanismo. Entonces, por el hombre fue que se cambió, no es que Dios lo haya cambiado. Aquí vamos a mirar un motivo. Sabemos que vienen todas esas costumbres, como les decía al principio, pero no sé cuántos de ustedes conocían a esta estatua, a este dios que se llamaba Jano. Este Jano, recordemos que todo es por su terminología, los nombres a los meses. Por eso es Jano, January, que le han puesto en inglés. Y enero era entonces, en aquel tiempo era el mes 11. Pero como Jano, como pueden mirar la mitología romana, Jano era el dios de los portales, de los comienzos y de los finales. El mes de enero fue consagrado para él y se le invocaba públicamente. Y ellos, como dedicaban el 1 de enero, que era Jano, el dios de las entradas y de los comienzos, los romanos modificaron el calendario para poder arreglar esa organización que tenía Roma entre los días y las fiestas que guardar. Y por eso es que hicieron esa modificación en el calendario. Pero en realidad el primer mes era entre finales de marzo y abril, y a principios de abril. Era el primer mes, porque enero viene siendo el 11, que todavía es entre los finales invierno. Por eso usted va a ver que en enero todavía hay hielo en algunos lugares, todavía hay nieve o nieva, porque es en invierno.
y después de enero seguía febrero, todavía era el último mes, febrero. Y después venía la primavera. Finales de marzo y principios de abril y así. Aquí podemos mirar que existe una colina llamada Janículo y está en dedicación al dios Jano en el Vaticano, ¿ve? Una colina dedicada a ese dios. Entonces, como miramos aquí, que este calendario, más que nada en una bula papal que dictó ese Papa Gregorio XIII en 1582, fue que reformó el calendario juliano y creó las bases de uno nuevo llamado gregoriano hasta el día de hoy, y se está adoptando más y más. Y por eso lo que importaba para ellos era relacionar astrológicamente las ceremonias, relacionar los ritos, las fiestas religiosas y regular el calendario litúrgico, por lo cual era preciso introducir correcciones al calendario. Ustedes investiguen todo eso, está guardado en todo lo que viene siendo las crónicas de esta historia, y tenía que ser algo casi cabal con sus días de fiesta y ritos. Por eso es importante que nosotros estudiemos más que nada estos tiempos que el Señor está haciendo que la luz crezca y brille más, porque recordemos que Dios va a sacar a muchos de Babilonia, ¿verdad? Nosotros no estamos en Babilonia, nosotros no somos Babilonia, porque conocemos la y no tenemos que practicar ninguna costumbres de Babilonia, nada de eso. Si somos realmente seguidores de Cristo, si somos realmente seguidores. Entonces el mundo hasta el día de hoy lo usa especialmente por las festividades, o sea, por eso. Para los judíos es el mismo desde la salida de Egipto. Ustedes observemos a los judíos. Cuando es que celebran sus Pascuas, cuando celebran el Yom Kippur, todo eso tiene secuencia, ¿no? Pero dice que por medio de los judíos es que Dios ha conservado ese calendario. Así también como el día del sábado, también lo ha conservado por medio de esa gente, de esa raza. Y porque recordemos que tanto el tiempo como tanto el día sábado se había perdido la esclavitud que había estado en Egipto el pueblo, por eso se había perdido. Y entonces fue necesario que el Señor introdujera nuevamente el día de reposo de la creación, diciéndole al pueblo, acuérdate del día de reposo. ¿Se imaginan que si ni aún Dios puso un nuevo día, no puso un pretexto, una excusa de decir se perdió, ahora vamos a cambiarlo al domingo? No, siguió hasta el día de hoy, así como sigue el calendario de Dios, porque fue de Dios, no es de los judíos, y también el día de Dios, de consagración, hasta el día de hoy. Y yo pienso que más que nada para testimonio a todas las naciones, el Señor lo ha conservado por misericordia. Y pues, si miramos, por ejemplo, el Nisan, que era el retoño, primer brote, primavera, marzo, abril, y vemos en enero, por ejemplo, o diciembre, mire, diciembre y enero están en el mes 10, ¿ve? Hasta aquí todavía está diciembre en el mes 10, porque recordemos que todo tiene una terminología. Por ejemplo, septiembre, se dice septiembre por su terminología de séptimo, y octubre por su terminología de octavo, noviembre por noveno, diciembre por décimo. O sea, hasta eso se conservó todavía. Así que el mes de diciembre, que es décimo, es el mes décimo. Y de ahí sigue enero y febrero. Para poder dedicarle, que todo el mundo celebrara a Jano, que era el dios de los comienzos y de las entradas y del final, pues tenía que ser en un inicio, ¿no? Y tenía que iniciar el año así. Y ustedes saben para dónde va todo esto. El año nuevo, que todo el mundo, cristiano o no cristiano, celebra, ¿no? ¿No se les hace raro eso? Y se aprovechó para meter mucho paganismo en el cristianismo, y todo es por falta de estudio, por no estudiar o por no creer a la palabra del Señor.
Entonces aquí vemos, imagínense, si eso pasó con los días, con los meses, ¿qué no hicieron con las horas o con la hora? Porque nosotros así como seguimos los meses y aún aún celebramos el 1 de enero y todo el mundo celebra y festeja la medianoche y están brindando y sin saber a quién están rindiéndole ese culto. Ahora imagínense que se sigue a las 12 de la noche. ¿Cómo fue cambiado el horario para nosotros? Por eso hay una confusión grande, ¿no? Que todavía muchos de los que observan el sábado todavía van y compran a las horas del sábado, a la puesta del sol, a las 8, porque muchos todavía tienen confusión en eso. Y tenemos que tener una claridad en los tiempos, porque recordemos que iba a haber una bestia que iba a intentar tiempos y la ley. Entonces, para esto tenemos que saber cómo se medía el tiempo antes. ¿Cómo se medía el tiempo antes? Aquí en Segunda de Reyes 28, vamos a ver cómo se medía. Dice, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Porque iba a morir, ¿verdad? Se le añadió 15 años más. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Así es que se medía antes el tiempo por medio de la sombra. Y aquí vemos un ejemplo, la sombra que arrojaba el sol sobre una estaca, así, y eso es lo que ayudaba a medir el tiempo mediante la longitud sombra. Cuando el sol está en el mero centro, pues sabe que es el mediodía, que son las 12 de la tarde, las 12 del mediodía. Y aquí vemos, para que nosotros podamos entender cómo es que se utiliza la Biblia cuando hablan de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Y a veces nosotros creemos que se termina a las 12 de la noche, ¿no? Pero miren, Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, en el verso 33 dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. En el 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así es que aquí podemos ver las horas que se componían por cada 3 horas. Un ejemplo, desde las 6 de la mañana, que era la hora 0, para decir la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, se componían por cada 3 horas. Desde las 6 de la mañana era la hora 0, se contaba las 7, las 8 y las 9, era la hora tercera, por eso le llamaban la hora tercera, a las 9. Y después de las 9 se contaban otras 3 horas, 10, 11 y 12, y por eso se llama la hora sexta. Y de las 12 era la 1, las 2 y las 3, y por eso se llamaba la hora novena, porque iba compuesta por cada 3 horas. Y así es como cuando dice que el Señor fue crucificado, a la hora tercera, fue a las 9 de la mañana. Hubo tinieblas a las 12 del mediodía, cuando el sol estaba en su máximo apogeo. Vinieron las tinieblas y a las 3 de la tarde, que era la hora novena, ¿verdad? Fue cuando el Señor falleció. Bueno, entonces miren, Juan en el capítulo 11:9 dice, Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Mire, dice el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cristo trabaja de día. Y a nosotros nos han hecho ver que el día empieza de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Pero Cristo no dijo eso, dijo, ¿acaso no tiene el día 12 horas? O sea, dice un día,
habla de claridad. De 12 horas, porque recordemos Que un día completo son 24 horas, 12 horas del día y otras 12 de oscuridad. Entonces Cristo es el que trabaja en el día, dice que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y pues, imagínense, ¿a quién es el que le encanta o que le gusta trabajar en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad? Pues es el enemigo de las almas, porque es oscuridad, es todo lo opuesto, todo lo contrario. Y por eso, mire, está arrastrando al mundo cristiano por montones, por millares, y aún hasta los conocedores de estas luces del pueblo adventista, muchos. ¿Cuántos no en este tiempo se apostatan por querer seguir un placer, una complacencia? ¿Cuánto no se blasfema en ese día el nombre de Jehová por eso? Porque nosotros somos ocasión. Deben que la nación bendiga a Jehová o que la nación le maldiga. Entonces, hermanos, que nosotros podemos entender que realmente lo que estamos siguiendo, a quién nos estamos inclinando. No podemos seguir a dos. A dos no podemos, definitivamente. Aquí vemos, ahí, por medio de la sombra, es que se seguían los tiempos o los horarios. En el libro de Hechos 23 dice, y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Imagínense, la hora tercera de la noche. O sea, había hora tercera en el día, pero también había hora tercera de la noche, porque se repetía el ciclo de 6 a 6. Y de ahí, otra vez, de 6 de la tarde o noche a 6 de la mañana. Y la hora tercera de la noche, ¿cuál era? Si empezaba de las 6 de la tarde, 7, 8, 9, a las 9 de la noche, era la hora tercera de la noche. O sea que también tiene sus horarios en la noche. Por eso el Señor dijo que el que anda de día no tropieza, el que anda de noche tropieza. El Señor nos manda que todos tenemos que estudiar, ¿no? Para que el que tenga la luz de algo, la comparta y todos sean edificados. Y hoy se comparte disensiones, hoy se comparte discordias, hoy se comparten otros puntos de vista que no nos ayudan a la espiritualidad. Y pues hay mucho debate, y el debate debe haber sido nosotros hacia los de afuera, o entre nosotros mismos. Satanás está levantando mucha confusión aún entre el mismo pueblo. Bueno, entonces aquí podemos mirar que, imagínense que hasta los números por mucho tiempo fueron números romanos. No sé cuántos de ustedes les tocó en la escuela que les enseñaban hasta los números romanos, ya nos enseñaban, porque eso era mundial. Y mucho tiempo los relojes también fueron con números romanos, ¿verdad? Hasta hace poco que empezaron a cambiarlos como hoy los conocemos. Y así es que, hermanos, todas las fiestas paganas, si se dan cuenta ustedes, todas sin excepción, se celebran de noche. ¿Y a qué horas es el mayor grito que se da siempre en esas fiestas? ¿A qué horas que se da? A la medianoche, a las 12. Tiene su especialidad en la hora sexta, que es la medianoche, que donde está completamente el mundo en tinieblas, literalmente en tinieblas, cuando hay plenas y densas tinieblas, hermanos. Por ejemplo, viene Navidad, viene Año Nuevo y todas las cosas que se dan en adelante. Hay otras que están disfrazadas con más santidad, ¿no? Como el Día del Amor y la Amistad, como el Día del 10 de mayo, y tanta cosa que han metido, y todo esto viene, si se dan cuenta ustedes, ¿de dónde vienen todas esas fiestas y días de guardar? Del catolicismo, y se están adoptando, cada vez más están adoptando,
Y a veces cuando nos hablan de ciertas cosas que nos gustan a nosotros, costumbres que estamos pues acostumbrados a celebrar, y a veces, ¿qué hacemos? Como no nos gustó, pues nos vamos y nos vamos a buscar un lugar a donde me den el gusto, me den el placer y me sigan complaciendo. Y es ahí, por eso las iglesias esas, mire, están repletas. Porque se practica el liberalismo sin freno. Y es donde el Señor se dice, es ancha y es la puerta que conduce a la perdición. Y todos van por allí. Pero dice, y es pequeña, angosto es el camino. Y que solamente son las huellas de Cristo. No nos podemos excusar delante de Dios, nadie, ¿verdad? Imagínense, por eso dice, quieran hacerse muchos maestros, pastores, porque mayor responsabilidad. Y pues muchos llamados, ¿no? Como dice, muchos, pero son pocos los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Los que viven de acuerdo a la vida que una vida de abnegación y de sacrificios. Ok, entonces miremos aquí Génesis capítulo 1, en el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. O sea, para eso el Señor estableció el tiempo, pero un buen tiempo, un tiempo que empieza desde la salida del sol hasta la puesta del sol, que es las 12 horas del día, y de la puesta del sol hasta la salida del sol era toda la noche. Y no hay excusa, o sea, hasta en la Biblia nos enseña cuál es el tiempo verdadero. Y por eso siempre vamos a leer Génesis 1, cuando el Señor iba creando cada día, siempre decía, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas las llamó noche, y empezó como la tarde y la mañana un día. Y en el verso 8 dice, cuando creó la expansión de los cielos, dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así se va cada día. La tarde y la mañana fue el día tercero, y la tarde y la mañana fue el día cuarto, hasta el día sexto. El Señor fue quien creó, hermano. Nosotros no podemos hacer una modificación de decir, no, pues el día empieza de mañana y termina de noche. No, empieza de noche y termina de mañana, porque así Dios lo dijo. ¿Y quién es el que está en oposición siempre contra Dios? ¿Quién está siempre en revelación desde el cielo, hermanos? Y esa confusión nos las ha dado como una manzana. Bueno, no es una manzana, ¿verdad? Pero es como una fruta prohibida que todo el mundo cristiano ha aceptado en comer. Y cuando conoce la verdad, como le ha gustado, es difícil que lo deje. Porque un día completo se compone de 24 horas. Y comienza por la tarde y la mañana. Así se compone. Por ejemplo, aquí, este es un reloj que fue pintado babilónico, fue rayado en una piedra. Y entonces, ven, a las 6 de la mañana, siempre, casi todo el tiempo es 6 a 6. Ellos siempre utilizan el 6 a 6. Solamente que nosotros, como tenemos números y tenemos como un cronómetro, ¿no? Por eso a veces nos varía el tiempo, que es las 7 y todo, pero para ellos siempre es 6 a 6. En las 6 de la mañana venía la hora tercera, que era las 9, la hora sexta a las 12, la hora novena a las 15, que viene siendo las 3, y en las 6 de la tarde ellos le llaman la víspera. Imagínense, y nos dice de tarde a tarde, o que fue la tarde y la mañana, o sea, la víspera. Fue la víspera con su noche y luego la mañana con su día, un día. Eso es un día, un 24. De la puesta del sol. Esa es la víspera, la puesta del sol es la víspera, el del día siguiente. Imagínense si los paganos sabían esto, muy bien. Hasta los paganos sabían esto. Y así se siguió siempre. Por eso el pueblo aprendió a cómo sacar los horarios del día y de la noche. Porque aprendieron por ellos, pero nunca se perdió el tiempo.
Nos lo quitaron y es por eso que si no se ora a Dios pidiendo la luz de su palabra, no se va a encontrar la verdad y si no va a haber confusión. Tenemos que ir en oración cuando abrimos las palabras del Señor. Ahora aquí, Levítico 23:32, por eso nos dice que día de reposo, se afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea que de puesta del sol a puesta del sol o de víspera a víspera guardaréis vuestro reposo. Eso es lo que dicen otras versiones. Ustedes verán también otras versiones lo que dice. Unos dicen de tarde a tarde, otros de víspera a víspera o de puesta del sol a puesta del sol. Eso es lo que significa en realidad. Y aquí en Marcos 15:42, hablando de cuando Jesús murió, la crucifixión, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Sabemos que Jesús murió un viernes, por eso le llama que era la preparación. Y dice que llegó la noche, es decir, la víspera del día de reposo. Llegó la víspera del sábado. La puesta del sol, ahí era la víspera, el empiezo del sábado. Y José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y es por eso que no pudieron embalsamarlo ni hacer trabajo, porque era ya la víspera. Era viernes de tarde, entraba entonces el día sábado. Y así, hermano, hay muchas cosas en las que la Biblia nos enseña. ¿Cuántos conocen a este hombre? Galileo Galilei. Inspiró, ¿verdad? Es muy popular ese hombre, ¿verdad? Porque este fue el que inspiró a Christian Huygens en el diseño del primer reloj del péndulo en 1657. Y era el más exacto porque tenía un margen de error como de 5 minutos todos los días. O sea, tenían que retrasarle un margen de error de 5 minutos. Entonces, por eso era el más exacto, pero los relojes que se utilizan o se utilizaban en la antigüedad y a medida que ha avanzado la tecnología o ha evolucionado, por eso se han fabricado nuevos modelos con mayor precisión, ¿no? Hasta segundos ya nos. Entonces es eso lo que han, la tecnología, por eso Satanás, mire, cómo él utiliza todo, porque él sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Él va a utilizar tiempos, él va a utilizar la ley, distorsionarlos para llevarnos a una gran apostasía. Imagínense, ya los que no estudian, dormiditos, se los va a llevar como la corriente a los camarones. Y a veces escuchamos a hombres que vienen nuevos en la, bueno, no en la fe, son nuevos, que están porque reconocen el sábado y ya todo el mundo ahí sigue a escuchar a esos hombres. Sin, apenas hay que estar primero a la ley y al testimonio. Si te habla solo a la ley y no te habla el testimonio, todavía no le ha amanecido. ¿Y para qué los escuchamos? ¿Cuántos no están siendo arrastrados por escuchar cosas o por escuchar a hombres o por una emoción? Y no les estamos, como dice, probar los espíritus si son o no de Dios. No solamente porque mi pastor o porque mi anciano o porque mis dirigentes o porque lo dicen, hay que aceptarlo como verdad. El que es estudioso, el que es, por ejemplo, queremos que nos digan la verdad y hay que saber que nos lo están diciendo. Por eso anotemos y cuando lleguemos a casa estudiemos para ver que sí es cierto lo que se habló desde los púlpitos. Y aquí viene después vino lo de las zonas horarias. Un hombre llamado Stanford Fleming fue quien diseñó o quien inventó y propuso la creación de las zonas horarias, que no existía. Y en 1870 planteó los usos horarios. 14 años. En ponerse de acuerdo 27 países. ¿Para qué? Para poder aceptar y aprobar este sistema de horario mundial. Y esa reunión se llamó Conferencia del Meridiano. Así es que ustedes pónganle Conferencia del Meridiano. Le va a salir todo esto. Y por eso hoy Satanás tiene un control absoluto, casi del mundo entero, con horarios. Pero
nosotros tenemos que, bueno, vivimos en este horario, vivimos en este calendario y seguimos el trabajo y todo, pero eso no significa que por eso hay una excusa para decir, bueno, podemos hacer lo que queremos porque estamos en el día sábado correcto, que es hasta el día de hoy, y que pronto lo van a cambiar, así como cambiaron el tiempo, así como cambiaron los meses, los días, van a cambiar el sábado literalmente por el domingo. Y así como se fue aceptando todo poco a poco, igual también se va a terminar aceptando esto. Y pareciera casi imposible de creer, pero es cierto, ¿no? Ya lo dice la palabra del Señor proféticamente. Así fue como empezaron las zonas horarias. El horario como la hora central. La hora del centro, la hora del este, la hora ¿verdad? ¿Cómo? De la montaña. Ándele, la hora del Pacífico, etcétera. Entonces, mis hermanos, miren, Daniel capítulo 7, en el verso 23 y 25, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Iba a ser diferente la cuarta bestia. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué iba a pensar hacer esta cuarta bestia? En cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, se le iba a permitir, iba a ser entregado. Esta bestia es diferente. ¿Por qué es una bestia diferente? Porque es una mezcla de las primeras tres, ¿no? Que era un león, un oso y un leopardo. Por eso en Apocalipsis 13, del 1 al 2, podemos mirar que Juan vio esa bestia. Porque era una mezcla, por eso es diferente, una mezcla de las primeras tres. Prácticamente todas las tradiciones de los babilónicos, de los medopersias, de los de Grecia y de los romanos, una cuarta bestia, una mezcla de todas sus tradiciones, ceremonias, ritos, de todos esos dioses paganos se iban a unir en esa cuarto reino. Iba a mezclarse todo. Iban a ser introducidos, iban a ser fusionados mundialmente para la adoración y para el culto, especialmente al sol. Imagínense cuánto el mundo cristiano que celebra el domingo y cree en su corazón que es el domingo el día del Señor. Pero porque no se estudian las profecías bien. Y no es que no sabemos todo. Una persona, es imposible que diga yo sé todo. Pero por eso el Señor puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros porque estudian, ¿verdad? Estudian profecía, conocen profecía. Otros como maestros porque enseñan, tienen el don. Pero es Dios quien ha dado esos dones. Y cuando se empieza a utilizar para mal, pues Satanás los coge y empiezan a hacer cuánto daño y cuánta despedazadera. Señor, nos ha dado todos esos talentos y esos dones. Así es que, hermanos, ¿es Navidad o es culto a Tamuz y al dios Sol que se celebra? Hablando en el cristianismo. Y esto creo que todo el mundo ya lo sabe. ¿Cuánta gente que está fuera de este pueblo adventista? ¿Cuántos no saben esto ya? Muchos están alejando de esas fiestas paganas. Muchos cristianos sinceros que no son de este pueblo están aceptando, están reconociendo, están estudiando y están viendo que el Señor está dando su luz a todas las naciones. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo y los está llamando a salir de Babilonia. Pero nosotros que estamos dentro de esa luz y estamos rechazando al Espíritu Santo. Y por eso el corazón se endurece hasta cierto grado o el punto en que nada los conmueve, sino que se han hecho de piedra, ¿verdad? Y terminan, y son los que van a terminar en la apostasía. ¿Y será que es año nuevo el que se celebra o es el culto al dios Jano? Porque no es el primer mes, no es el primer mes, es el mes, el
el 11, porque diciembre es el 10º. Y después de diciembre viene enero, es el 11 mes. No es el primer mes. El primer mes es abril, finales de marzo, principios de abril. ¿O será que se están celebrando la víspera de todos los santos? ¿O se están celebrando los sacrificios de los niños a los Baales? Y si ustedes supieran toda la historia después de ahí, mis hermanos, ni siquiera quisiéramos. Hay diciembre, pero es el mes 10º, por eso estamos en pleno invierno en diciembre. Enero todavía y febrero, ¿no? Se está apenas, y entonces en marzo ya se empieza a ir el invierno y empieza la primavera. Imagínense si hasta nosotros le llamamos primavera al mes de abril, ¿no le llamamos primavera? Es el primero de los meses. Nosotros mismos le llamamos, porque así quedó, y así es. El Señor aún nos muestra por medio de la naturaleza y de la creación, nos muestra la verdad, porque ese es el libro primero que se estudiaba. Por las estaciones, por la luna, por el sol, todo eso el Señor lo puso con el propósito de poder guiarnos en tiempos y meses. ¿Será que el pueblo de Dios cree al calendario que Dios mismo estableció para los que creen? ¿O será que ese pueblo de Dios se está guiando por el calendario gregoriano para seguir sus tiempos, para seguir sus festividades, que lo único que lleva es a la idolatría, nada más? A la idolatría, hermanos. ¿Ustedes no creen que Satanás, que trabaja de noche, se goza al ver a los secretos de Dios? Seguir esas costumbres. ¿Usted cree que Satanás no se goza y no se burla de eso? ¿Cuánto noble que él quisiera escupirle a Dios, decirle todas esas calamidades que se hacen en el pueblo, en medio del pueblo, con todas estas costumbres, hermano? Claro, es que como eso es de por sí es babilónico, ¿no? Es algo pagano, pues es de ellos y ellos le pueden meter porque es de ellos. A ver, ¿qué cristiano dice algo de eso? Es de ellos. Hebreos 13, 8 y 9. Y debemos tener muy en cuenta y tener estos versos, hermanos, porque Dios no cambia. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, por los siglos? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca echaron a los que se han ocupado de ellas. El Señor no cambia y nosotros no vamos a ir al cielo con toda esta inmundicia, idolatría en el corazón. No vamos a poder entrar, hermanos, con toda esa práctica. Usted va a querer seguir practicando allá eso. ¿Y quién? El cambio es aquí. Esta es nuestra escuela. Y aquí tenemos que graduarnos. ¿Quiere ir al cielo? Pues tiene que despojarse de todas esas cosas. Tenemos que desintoxicarnos de todo eso. El corazón tiene que estar limpio y purificado. Y como dice, que es el corazón que se afirma con la gracia y no con viandas hechas por los ritos y fiestas que se celebran. Porque los días de fiestas se hace bien todo. Entonces dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, hablando de fiestas, que los sacerdotes y todo no se aprovechaban. Dios invita, está llamando, ¿verdad? Porque estamos viviendo en la iglesia última que viene siendo la Odisea, donde el pueblo está dormido. Pero Él toca la puerta individual, porque si alguno oye y abre, el Señor podrá entrar. Aquí solamente es la palabra de Jehová que se expone, pero ya depende de cada uno de nosotros que quiera aceptar o no, porque tampoco Dios no forza a nadie. Tanto Él nos ha dado el libre albedrío y Él nos da la decisión de elegir, pero primero nos enseña la verdad, la luz, y nos muestra nuestro error en las tinieblas que hemos andado. Y después nos dice, mira, tú tienes
esos caminos dos. Ahora tú tienes que elegir. Y el Señor nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es que, hermanos, que nosotros podamos elegir por Jehová y que nuestro corazón no sea un corazón fabricador de ídolos, no sea un corazón donde se haya hecho un altar a la idolatría, sino que sea un altar para dar sacrificios a Jehová.